Bueno, bienvenido, buenos días. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Vamos a continuar con la temática de la unidad 2. Y para eso, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a recordar lo que ayer estábamos hablando brevemente y continuamos con el tema del monohibridismo. Lo vamos a explicar. Vamos a ver. Déjenme que les comparta pantalla. Ok. Entonces, primero vámonos aquí a estas imágenes del capítulo de Solomon. Vamos a ver. Hay una imagen que les quiero mostrar. Sí, aquí está. Fíjense ustedes en la diferencia que hay entre el cromosoma sexual X y el cromosoma sexual Y. Miren la diferencia en cuanto a forma y tamaño, ¿va? Por supuesto. Entonces, vea, esto es un cromosoma X típico, como el que heredamos, ¿no? Porque los hombres igual heredamos al menos uno, un cromosoma X, y las mujeres heredan dos. Entonces vea el tamaño del cromosoma X, este cromosoma doble, este es un cromosoma doble, ¿verdad? Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Aquí están las dos cromátidas hermanas de un cromosoma doble. Ahora fíjese usted en el cromosoma Y. Es un poquito menos de la mitad inclusive que el tamaño de un cromosoma X. ¿Qué es lo que hace falta en un cromosoma Y? O realmente cuáles son las diferencias entre un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, las diferencias son el número de genes que contienen, ¿verdad? Obviamente en un cromosoma X hay más genes que en un cromosoma Y. O sea, todos los genes que están aquí de más, aquí hacen falta, ¿verdad? En el Y hacen falta. Eso quiere decir que hay características físicas, fisiológicas también. Lo digo fisiológico, me estoy refiriendo a el funcionamiento, ¿verdad?, del cuerpo. Hay funcionamiento de tejidos y órganos diferente en hombre y mujer. Estamos hablando a nivel sexual, ¿verdad? No a nivel de otros órganos, a nivel del sistema reproductor. Entonces, vea, hay muchísimos genes de más, porque aquí hay muchísimo ADN de más, segmentos de ADN llamados genes, hay muchísimos más que en un cromosoma Y. Entonces, el argumento no es que a los hombres nos hace falta, nos hacen falta genes. No, el argumento es que los hombres poseemos diferentes características a nivel sexual, a nivel reproductivo, que las mujeres, porque no contenemos la misma información en los cromosomas sexuales, en los alelos, perdón, en los alosomas, sino que la información es diferente. Entonces, la mujer no es que tienen más, bueno, de hecho sí hay más, ¿verdad? Por supuesto, hay más genes. Y por lo tanto hay características diferentes a las que podemos desarrollar nosotros. Entonces, por aquí, entre estos genes de más, entre esas características sexuales de más, bueno, las mujeres tienen lo que conocemos como características sexuales secundarias. Aparte de las obvias diferencias en cuanto a el funcionamiento del aparato reproductor, la estructura del aparato reproductor, las mujeres no tienen un pene, tienen una vagina. La vagina funciona de una forma completamente diferente a lo que funciona el pene como órgano copulador. Entonces, aparte de esas obvias diferencias y del nivel de las gónadas también, ¿verdad? Los ovarios y los testículos son órganos diferentes, producen hormonas parecidas, algunas hormonas iguales, como la testosterona y la progesterona, pero producen productos celulares diferentes, entonces hay un montón de diferencias. Entonces, aparte de esas diferencias obvias, estos genes que están de más en un cromosoma o que hay más en un cromosoma X, determinan, como dije antes, características secundarias, características sexuales
secundarias, como por ejemplo, ¿cuáles? El hecho de que las glándulas mamarias sean prominentes o sean más grandes visiblemente en una mujer que en un hombre. O sea, los pechos más grandes en una mujer que pueden producir en algún momento leche para alimentar a la cría. Esa es una característica sexual secundaria, que no la tenemos los hombres. ¿No? Los hombres no tenemos los pechos desarrollados de esa forma y no adoptan esa función de transformar la grasa que contienen en leche. No, no. Entonces, eso es genes que están aquí, codifican esa información, que producen que al final se ve en las mujeres el pecho más prominente. Eso entre otras cosas. Otra característica sexual secundaria es la voz. La voz de una mujer no es grave, sino que es aguda. O es más aguda, mejor dicho. Es más aguda que en el caso de los hombres. Eso también es un carácter sexual secundario. La voz, la tonalidad de la voz, la voz de las mujeres son menos graves, son más agudas que la de los hombres. Otra característica sexual secundaria es que las mujeres tienen menos vello en el cuerpo, ¿verdad? Tienen menos vellos en el cuerpo, las mujeres. Los hombres tenemos más. Eso es una característica sexual secundaria también que está codificada en los genes aquí, en el cromosoma X. ¿Qué más? Otra característica sexual secundaria son los glúteos más prominentes, ¿verdad? Las mujeres tienen los glúteos más formaditos, más grandecitos que los hombres. Y aparte de eso, o una cuarta o quinta característica sexual secundaria es que las anchas, en el caso de las mujeres, que en el caso de los hombres. Entonces, eso también es una característica sexual secundaria, caderas anchas y glúteos, glúteos más grandes. Realmente el glúteo es un poco más formadito y más grande y se ve más atractivo en una mujer que en un hombre, porque la cadera es más prominente y hace ver el glúteo de una forma diferente. Esas son características sexuales secundarias. Entonces vean que hay obvias diferencias, ¿verdad?, entre la información que codifica un cromosoma X y la información que codifica un cromosoma Y. O sea, esas son parte de algunas de las diferencias ligadas a esos cromosomas. Bien, ¿cómo uno hereda ciertas características? O, mejor dicho, ¿cómo se determina el sexo en los seres humanos? ¿Cómo se determina el sexo en los seres humanos? Entonces, fíjese bien acá. Nos vamos a centrar únicamente en cómo se distribuyen los cromosomas sexuales al momento de que uno nazca o al momento de que uno sea concebido por sus padres. Entonces, fijémonos en este diagramita que está aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande. Fijémonos en este diagramita. Fíjese usted lo siguiente. Vea lo que dice acá. Miremos de un lado y de otro. Vea. Dice, las células germinales, de las que estábamos hablando ayer, que están se producen en las gónadas, testículos y ovarios. Las células germinales diploides en la mujer están representadas por esta. Y dice, las células germinales diploides en el varón están representadas por esto. Eso quiere decir lo siguiente. En todas las células del cuerpo de una mujer van a haber un par de cromosomas sexuales. Un par en todas las células. En una célula del epitelio de la boca, en una célula del cabello, del pelo, en una célula de la piel, en una célula del hígado, del hueso, de cualquier tejido del cuerpo. A una mujer en esas células van a haber en cada una de esas células van a haber únicamente 2 cromosomas dobles sexuales y van a ser X, porque obviamente las mujeres tienen 2 cromosomas X. 2 cromosomas dobles X, como se muestra aquí en el diagrama. O sea, vea, X y X, como lo que acabamos de ver antes, ¿no?
A ver, ¿dónde está? Como lo que acabamos de ver ahorita. A ver, no, aquí ya me perdí. Es acá. Esto, ¿no? Esto es un X, esto es un cromosoma doble X, ¿se vea? Y aquí vemos en el dibujo acá, 2. Esos son los alosomas, ¿verdad? Recordemos que en una célula somática, en una célula de cualquier tejido del cuerpo, los cromosomas sexuales son 2. ¿Verdad? Es un par de cromosomas dobles para el sexo, los cuales se denominan alosomas. Eso recordémoslo bien. Y para que no nos perdamos, aquí recuerdan que estos son los cromosomas. Vamos a ver el cariotipo otra vez. Me voy a mover más abajo y voy a ver aquí en este libro el cariotipo, como lo hemos estado viendo días antes. Vamos a ver. Déjenme que me mueva a donde está el cariotipo. A ver, ahorita lo vemos. Quiero que les quede muy claro eso. Déjenme ver. No está acá. Entonces está más arriba. Vamos a ver. Pero recuerden eso, ¿verdad? Cuando les estaba mostrando lo del cariotipo, les enseñaba que... a ver, vamos a verlo aquí, creo que aquí está. Les enseñaba que el último par de cromosomas, el par 23, son los alosomas o los cromosomas sexuales. No me voy a... Después lo voy a mostrar, porque si no me voy a perder aquí de lo que quería ilustrar. Bueno, volvamos acá. Entonces, en los óvulos de una mujer, o mejor dicho, todavía no en los óvulos, en las células germinales que hay en el ovario de una mujer, mientras no se transformen a óvulos, van a tener 2 cromosomas sexuales dobles o un par de alosomas, ¿verdad? En el caso de las células germinales en el varón, que están en el testículo, antes de que se conviertan en espermatozoides, van a ser células diploides, por supuesto, van a tener 46 cromosomas, y el último par, el par 23 de cromosomas, va a ser un cromosoma sexual X, este que está aquí, y un cromosoma sexual Y, este chiquito que se mira aquí. Tal y como lo estamos viendo, o tal y como lo veíamos en la imagen que les ponía hace poco, aquí. Miren, un X y un Y. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Un X y un Y. Ok, entonces aquí es donde viene la magia, ¿verdad? Se producen óvulos y se producen esperma. Bien. La cuestión aquí que hay que tener claro es que los gametos, o sea, los óvulos y los espermatozoides, solo heredan la mitad de todos los cromosomas, de todos los pares de cromosomas que tenemos en las células somáticas. Solo heredan la mitad. De tal manera que los óvulos que se formen de esta mujer, cada óvulo solo va a tener uno de estos dos, no va a tener los dos, va a tener la mitad, solo va a tener uno. Por eso es que aquí se ve que estos óvulos son X y X, porque no se puede heredar otro tipo de cromosoma sexual a los óvulos porque las células somáticas solo tienen un tipo de cromosoma sexual, que es el X. Entonces no puede heredar otro tipo, solo el X. Entonces los óvulos van a tener nada más una copia. Cada óvulo solo va a tener una copia de un cromosoma sexual. Nada más. Solo va a tener un X, no 2. Recordemos que por la meiosis, que se divide la mitad del contenido de cromosomas, los gametos reciben la mitad, nada más. Bien, ahora fijémonos en el espermatozoide. En el espermatozoide, ¿cuántos tipos de cromosomas sexuales hay? Hay 2 tipos de cromosomas sexuales. Está el tipo X, cromosoma X, y está el tipo Y. Eso quiere decir que cuando se da la meiosis, los espermatozoides pueden tener o un cromosoma Y, un cromosoma X. Pueden heredar la mitad de estos,
que puede ser el X o puede ser el Y. Entonces, ¿qué espermatozoide va a heredar el X y qué espermatozoide va a heredar el Y? Eso se da al azar. Eso no se puede saber. Eso es al azar. Entonces, cuando este óvulo X, aquí en orden, se encuentra con cualquiera de estos dos, se va a producir el sexo de la persona. Para eso utilizamos una combinación, aquí una combinación predecible, utilizando un método que se llama cuadrado de Punnett, este cuadrado que está aquí, para que hagamos el cruce y podamos ver las combinaciones que se pueden dar al determinar el sexo. Entonces vemos, aquí están arriba los dos óvulos, estos dos óvulos que están en el ejercicio, ambos con un cromosoma X. Y por otro lado, aquí vemos los espermatozoides, estos dos que están aquí, simplemente se cambiaron de posición, pero no importa, se pudieron haber dejado el Y arriba y el X, no importa, el resultado es el mismo. Tenemos un cromosoma, un espermatozoide con un cromosoma X y un espermatozoide con un cromosoma Y. Entonces, la combinación va a ser así, fíjense. Si un óvulo con un cromosoma X se fecunda por un espermatozoide que también tiene una copia del cromosoma X, pues obviamente la combinación va a ser XX. Entonces, esto va a ser, el sexo va a ser femenino. Esto al final produce a una mujer. Como son dos X y cualquiera de estos dos óvulos que se cruce con un espermatozoide también con una copia de X va a producir una mujer, es lo que está aquí, ¿verdad? Ahora, cuando un óvulo se combina o se cruza o es fertilizado por un espermatozoide que tiene, en vez de una copia del alosoma X, una copia del alosoma Y, lo que va a pasar es que la combinación va a ser XY. Aquí está, XY. Entonces, el final, el resultado es el género masculino. Entonces, esto expresa una ley en la herencia, la que la determinaron. En principio, alguien que ahorita vamos a hablar de él, Gregor Mendel, y luego otros estudiosos de la genética afirmaron que, o corroboraron que esto se determina de esta forma, y se escribieron lo que se conocen como los principios de la herencia, ¿verdad? Los principios de la herencia son una serie de leyes aceptadas por la ciencia genética, en donde se explica cómo es que estos procesos se dan, ¿verdad? No solamente la determinación del sexo, sino que la herencia de las características de los padres a los hijos, cómo heredan los padres a los hijos algunos rasgos o características. Bien, entonces, una vez habiendo hablado de esto, vámonos acá. Quiero mostrarles algo acá, en este capítulo. Este capítulo es el capítulo de Solomon, del libro de Solomon, pero también podemos utilizar el capítulo de el libro de Audesir, ¿verdad? Recuerde que está en esta sección donde hablamos de principios de la herencia, que son los capítulos 9, 10, 9, 10, creo que 11 también. Aquí está patrones de la herencia. Entonces, hay un personaje en principio del que quiero hacer una mención, este señor que se ve aquí, que se llama Gregor Mendel o Gregorio Mendel. Este era un cura, un religioso, un párroco católico que vivió a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y que vivió en un convento. Un convento, en esos conventos, él vivió allá en Europa, Suiza, en esos conventos o en esos monasterios, mejor dicho, que se ubicaban en las montañas, bueno, allá apartados, en lo alto, en unas montañas. Ahí se construían estos monasterios en donde los religiosos podían, digamos, llevar una vida devota, dedicada únicamente a la oración y a desarrollar, digamos, su espiritualidad. El punto es que Gregor Mendel no solamente era religioso, era un hombre muy inteligente, un hombre muy curioso, que comenzó a hacer
pruebas cruzando plantas. Cruzaba unas plantas con otras para ver qué resultado se obtenía de ese cruce. Entonces a Mendel se le atribuye, digamos, el ser el iniciador, ser el pionero de la herencia, de los principios de la genética. Es como decir el padre de la genética, ¿verdad? Gregorio Mendel, debido a que fue el primero que hizo experimentación empírica, experimentó cruzando plantas de chícharo, específicamente él utilizó una planta de haba, o lo que nosotros conocemos como los chícharos. Experimentó cruzando varias plantas de chícharo para ver qué es lo que se obtenía al final de ese cruce. Y él fue entonces el que esbozó los principios de la herencia, las leyes de la herencia. Y cómo es que en la descendencia, a través de un cruce sexual, un cruce por reproducción sexual, se pueden estimar qué es lo que va a ocurrir con la descendencia, o sea, qué características van a ocurrir con la descendencia. Entonces, por ejemplo, les voy a mencionar así rápido lo que Mendel hacía. Mendel utilizó, porque tenía en su jardín, él cuidaba un jardín, cultivaba plantas, y se fijó que tenía varias variedades diferentes de plantas de chícharo en el jardín. Entonces, él se dio cuenta que tenía plantas de chícharo que tenían varias características distintivas. ¿Qué características distintivas eran esas? Bueno, había algunas plantas de chícharo que tenían un tallo bastante alto, que algunas tenían flores púrpura y que otras tenían flores blancas. Comúnmente las altas, tenían flores púrpura. Había también plantas de chícharo que él tenía que eran cortas, o sea que el tallo era corto, no era alto. Había plantas de chícharo que tenían las flores en una posición axial, así como lateral, salían de los lados del tallo, y otras plantas de chícharo tenían la posición de la flor en una posición diferente, era una posición terminal, o sea que las flores estaban al final del tallo, no a los lados. Había plantas que tenían la vaina de color verde, había plantas que tenían la vaina de color amarillo, plantas que tenían una vaina inflada y lisa, plantas que tenían una vaina rugosa, que tenían unas tenían semilla amarilla, otras tenían semilla verde, algunas que la semilla era lisa y que la semilla era rugosa. Entonces, miren qué montón de características observaba él diferentes en esas plantas. Pues entonces él se puso a hacer pruebas y dijo, bueno, voy a ver qué obtengo de cruzar, por ejemplo, una planta de tallo alto con una planta de tallo enano. Voy a ver qué obtengo de mezclar una planta de flor púrpura con otra de flor amarilla, o de flor blanca, perdón. Voy a ver qué obtengo si cruzo una planta de semilla lisa con una de semilla rugosa. Y entonces él se puso a hacer experimentación con 7 características diferentes en las plantas que estaba cruzando. Las características eran estas 7 características. Miren, las características eran longitud del tallo, esas eran las características que él estaba observando cómo se repetían o cómo se le daban. Longitud del tallo, el color de la flor. En cuanto a longitud del tallo, el tallo podía ser largo o podía ser corto. Tenía plantas de tallo largo y de tallo corto. En cuanto al color de la flor, había plantas de flor púrpura y plantas de flor blanca. Otra característica era la posición de la flor, si la posición era axial o era terminal. Cuando digo característica, me estoy refiriendo a la característica que le estaba estudiando en ese momento. Y cuando muestro este rasgo, que dice aquí rasgo dominante, rasgo recesivo, estoy hablando de las posibles variaciones de esa característica, ¿verdad? De las variaciones o de las expresiones de esa característica. Una vez que ya nacía la planta hija, cómo se expresaban los genes que se heredaban, si eran dominantes o recesivos y cuál era
el carácter dominante y el carácter recesivo. En este cuadro se resume lo que él estuvo estudiando. Entonces, vean, otra característica que él determinó fue el color de la vaina, o que él consideró, mejor dicho, en sus cruces era el color de la vaina, verde o amarilla. La forma de la vaina, otra característica, si era inflada o era rugosa. Otra característica, el color de la semilla, si era amarilla o verde, y la forma de la semilla, también era otra característica. Entonces, él en sus cruces consideró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características y 14 variaciones diferentes. Esto de que sea largo, corto, verde, amarillo, estas son las variaciones en la expresión de los genes que se heredaban. Entonces, las variaciones eran como 14 variaciones y las características eran 7. Entonces él empezó y hizo estos cruces. Con esto él nos enseñó muchas cosas. En primer lugar nos enseñó una ley que se llama ley de la segregación independiente, que determina lo siguiente o que explica lo siguiente. En esa ley de la segregación independiente lo que dice Mendel, o lo que Mendel escribe y enseña posteriormente, es que cuando se da la repartición de alelos durante la meiosis, él no sabía nada de meiosis, él solamente enunció una ley que al final se descubrió que realmente es así como pasa. La ciencia moderna, la genética moderna, se da cuenta de que en realidad es así como Mendel dice. Él lo que dice en una de sus leyes es que esa ley se llama la ley de la segregación independiente, que él dice que antes de que se produzcan los gametos o las células sexuales, esos gametos heredan únicamente un alelo de cada par que determina una característica. Recuerdan que yo les había mencionado que al menos un par de genes o un par de alelos determinan una característica en uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi padre me dona un gen o un alelo con una expresión de una característica y mi madre me hereda ese gen para esa misma característica, pero con otra expresión. Entonces, al final, al menos dos genes determinan una característica en los descendientes, porque un carácter viene del padre y otro carácter viene de la madre. Entonces, lo que Mendel decía es que cuando se producen los gametos reciben nada más una copia de esos dos alelos, solo una, y la reciben al azar, ¿verdad? Eso es lo que decía Mendel. Y es lo que podemos ver aquí cuando hemos visto el ejemplo de la determinación del sexo. Pero podríamos hacer entonces mejor un ejercicio. Aquí les voy a plantear un ejercicio y lo voy a explicar de una manera muy simple. Lo que queremos estudiar es la herencia de un carácter. Un carácter, una característica, un carácter o una característica. A esto se le denominó, lo denominó monohibridismo. Mono es un prefijo griego que significa uno, ¿verdad? Y hibridismo, pues, habla o se refiere al hecho de producir un híbrido, o sea, a un descendiente que es una mezcla de dos padres. Entonces, recordemos que un híbrido es un cruce, es el resultado de un cruce entre dos individuos. Y vamos a introducir el hecho de que un híbrido es un organismo que se obtiene del cruce de dos razas puras. Dos razas puras, o sea, dos individuos que tienen características diferentes entre sí y que, bueno, podrían ser casi siempre características dominantes. Les voy a ponerles un ejemplo de un híbrido en la vida real. Nosotros, usted, yo. Usted y yo somos un híbrido. Aquí dice que los híbridos son incapaces de reproducirse, pero eso tiene que ver con algo más. No, olvídense de este pedacito. Olvídense de este pedacito. Quedémonos con que el híbrido es una mezcla, es una combinación, es el resultado de un cruce entre dos individuos de raza pura. Dos individuos diferentes. Entonces, usted y yo somos híbridos. ¿Por qué? Porque somos el resultado del cruce entre dos individuos diferentes. Su papá y su mamá, que no son individuos iguales, no tienen
los mismos rasgos, no tienen las mismas características físicas, no han vivido la misma vida, no nacieron de los mismos padres. Entonces, usted es un híbrido y yo soy un híbrido. Todos los organismos que se obtienen de una reproducción sexual son híbridos, porque son una mezcla, contienen genes de los dos progenitores. A eso se refiere en este caso el término híbrido. El término dominante, carácter dominante, se refiere al carácter que siempre se expresa, siempre sobre el recesivo. Es decir, si su mamá tiene color de piel blanca y su papá es moreno y usted salió de piel blanca, quiere decir que en usted el carácter dominante fue el alelo que le heredó su mamá. O sea que el gen o el alelo que contenía la información para el color de piel, el dominante era el de su mamá. Por eso usted es de piel blanca como su mamá y no moreno como su papá. Porque el dominante ahí fue el alelo de su mamá. El carácter recesivo, dice, es el carácter que no se expresa en presencia de un alelo dominante. O sea que siempre que hay un alelo dominante y un recesivo, el recesivo nunca se va a expresar. En otras palabras, si su mamá tiene más hijos que usted, su mamá tiene un alelo dominante para el color de piel, el alelo dominante para el color blanco de piel, y su papá tiene el alelo recesivo, que es el alelo para el color de piel morena. Si tienen otro hijo, en el color de piel va a seguir dominando su mamá. ¿Que puede darse un hijo de color de piel morena? Sí, claro, se puede dar por el asunto de las probabilidades, pero ya vamos a ver cómo es que se puede dar eso. Lo que quiero decir es que el recesivo casi siempre es el carácter que no se expresa si hay un dominante antes. Siempre se va a expresar el dominante. Cuando hablamos del término homocigoto, nos estamos refiriendo a que el cigoto, ¿verdad? Recordemos el cigoto. El cigoto es lo que se forma de la unión del esperma y el óvulo. El cigoto, el homocigoto, es cuando ese cigoto está formado por la fecundación del óvulo por el espermatozoide que posee dos alelos iguales para una característica. Es como decir aquí. Esta célula germinal es homocigota en cuanto a los caracteres sexuales. ¿Por qué? Porque tiene los dos cromosomas X. Son iguales los dos cromosomas. Esto se llama homocigoto. Es un ejemplo. Claro que eso se aplica al cigoto. Se aplica a este de aquí. Entonces, este cigoto, aquí ya se forma un cigoto, ¿verdad? Un óvulo y un esperma forman un cigoto. Este es un homocigoto porque fíjense ustedes que este cigoto contiene dos copias igualitas de los cromosomas sexuales. Este es un homocigoto. Este también es un homocigoto. Pero este de aquí abajo no es homocigoto porque se fijan, tiene copias diferentes del alelo sexual. Este es un heterocigoto. Heterocigoto. Heterocigoto significa que el cigoto posee dos alelos diferentes para una misma característica. Eso quiere decir heterocigoto. Entonces hagamos un ejercicio sencillo para que entendamos bien eso. Es bien simple, bien simple. Entonces, este cruce que vamos a hacer ahorita es un cruce monohíbrido. Recuerden que estamos aquí hablando de la herencia de un carácter o una característica. Estamos midiendo una característica heredada. Y a esto se le conoce como monohibridismo, la herencia de un carácter. Entonces veamos aquí el ejercicio primero y luego veamos el procedimiento. El ejercicio dice así. Se cruza, vamos a utilizar las plantas de uno de los ejercicios o de los cruces que hizo Mendel. Se cruza una planta de tallo alto, de raza pura, que se simboliza con la letra A mayúscula, porque en genética los caracteres dominantes se representan con letras mayúsculas. Todos los caracteres dominantes en genética se representan con letras mayúsculas. Entonces aquí está diciendo que se cruza una planta de tallo alto
de raza pura y nos están poniendo aquí la letra que tenemos que usar, una A mayúscula, quiere decir que este tallo alto es una característica dominante. Ya nos lo está diciendo el ejercicio aquí, porque tienen una A mayúscula. A de alto, ¿verdad? A de alto. El carácter alto es dominante. Entonces se cruza una planta de tallo alto de raza pura con una planta de tallo enano de raza pura siempre, pero vean que el ejercicio nos dice, nos pone la letra A minúscula. Quiere decir que el carácter tallo enano es recesivo. No es dominante, es recesivo. Se utiliza la misma letra en genética porque si no usted se confundiría qué es lo que está cruzando, qué característica está cruzando. Entonces, eso lo define antes uno en el desarrollo del ejercicio. Entonces, letras minúsculas expresan los caracteres recesivos. Ahora dice el ejercicio, con esta información determine el fenotipo, genotipo de las generaciones parental, que se representa con la letra P, F1, que quiere decir filial 1 o los primeros hijos. Eso quiere decir filial 1 o F1, quiere decir los primeros hijos. Generación F2, que quiere decir filial 2 o los segundos hijos. Y también nos pide el ejercicio de determinar proporciones fenotípicas y proporciones genotípicas. Pues ahí hay que entender ahora otros conceptos antes de desarrollar el ejercicio. Hay que entender qué es un fenotipo, hay que entender qué es un genotipo, qué es una proporción fenotípica y qué es una proporción genotípica. Hay que entender eso primero antes de poder entender o poder desarrollar el ejercicio. Entonces veamos aquí. ¿Qué es el fenotipo? Cuando se nos dice en un ejercicio que determinemos el fenotipo, se nos está hablando de la expresión visible de los alelos o la expresión visible de la combinación de los alelos. En otras palabras, el fenotipo es lo que uno puede ver de esa característica. Es decir, si usted es de ojos claros, ojos verdes, digámoslo así, que usted pueda ver que sus ojos son de color verde, ese es el fenotipo. El fenotipo es el color de sus ojos. Que usted haya nacido con el cabello rizado, no con el cabello liso. Que se puede ver que usted tiene cabello rizado. Entonces, su fenotipo ahí para el pelo, para el tipo de pelo, es rizado. Entonces, fenotipo es la expresión de los alelos. Es lo que se puede ver de la combinación de los alelos que se dieron durante pues, el desarrollo suyo, la creación suya. Es lo que se puede ver, es la expresión física de lo que es la combinación de los alelos que se juntaron para dar esa característica en usted. Ese es el fenotipo. Y el genotipo se refiere precisamente a la combinación de alelos. La combinación de alelos uno no la puede ver. Es decir, si usted es de ojos verdes y su papá es de ojos verdes y su mamá es de ojos café, usted no puede ver cómo eran los alelos que usted heredó de su padre para ser de ojos verdes. No puede ver los alelos, porque eso está en sus moléculas, en sus células. No lo puede ver con los ojos. Lo que usted puede ver nada más es la expresión de esos alelos físicamente, que eso es el fenotipo. Bien, entonces, para que quede un poco más claro esto del fenotipo y del genotipo, vayámonos a el cruce aquí, el desarrollo del ejercicio, y luego vamos a ver paso a paso. Entonces, primero dice que se cruza dos plantas de raza pura, una de tallo alto, dominante, y una de tallo enano, recesiva. Eso lo tenemos que expresar. Los datos que tenemos que expresar para desarrollar el problema son, en primer lugar, ¿qué tipo de cruce es? En este ejercicio el cruce es monohíbrido, porque solo se nos está hablando de una característica, que es la altura del tallo, si es alta o es enana. Ahí solo hay una característica, entonces el tipo de cruce es un cruce monohíbrido. No nos están pidiendo determinar
otra característica, solo nos dicen una característica, la altura del tallo. Recuerde que aquí la característica es la altura del tallo. Esto de que si es tallo alto o tallo enano no es la característica, son las expresiones de la característica o las variables, la variante de la característica. Puede ser alta o puede ser enana. ¿Verdad? Ahí lo dice el problema. Entonces la característica a tratar es la altura del tallo. Esa es la característica de la que estamos tratando de determinar los cruces o el cruce. Y las variaciones de la característica son o tallo alto o tallo enano. Esas son las variaciones. Esos son los datos que primero tenemos que determinar antes de poder desarrollar el ejercicio. Nos pedían que hiciéramos ese cruce de raza pura, nos decía. Cuando nos dicen que es de raza pura, cuando un problema nos dice que esta característica o este organismo es de raza pura, lo que quiere decir, y si nos ponen aquí que es dominante, lo que quiere decir es que el cigoto es homocigoto, o sea que el cigoto tiene las dos copias igualitas para esa característica. En este caso, el de tallo alto sería homocigoto, porque es de raza pura, tiene dos copias del alelo A mayúsculo. Quiere decir que lo vamos a expresar, lo vamos a escribir así. A mayúscula los dos. Esto quiere representar una planta tallo alto homocigota. Y es homocigota dominante porque los dos alelos, este alelo y este alelo, son dominantes. Entonces, esta es una planta homocigota dominante. Homocigota, repito, porque tiene los dos alelos iguales y porque y dominante porque los dos alelos son dominantes. Es como aparece, vamos a ver, creo que es en este libro o es en este, acá. Acá, miren este. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, para que no nos perdamos. La raza pura quiere decir que tanto las plantas hembra de tallo alto como las plantas macho de tallo alto tienen cada una alelos dominantes. Entonces, si esta es la planta mamá que tiene una copia del alelo dominante para la altura del tallo, y este es el papá, que también, la planta papá, que también tiene un alelo dominante para la altura del tallo, obviamente el hijo va a salir dominante. A diferencia de lo que pasaría si uno de los padres, una de las plantas padre o madre, tenga un alelo dominante y la otra tenga un alelo recesivo. Pues ahí ya, al final, no es de raza pura porque está mezclado. ¿Sí? Entonces, volvamos aquí al ejercicio. Entonces, se cruza planta de tallo alto de raza pura, letra A mayúscula, dominante, se ponen dos. Se pone la P aquí al lado porque esto quiere decir generación parental, o sea, los padres quiere decir esto. Generación parental quiere decir padres. De aquí está el primer padre, tallo alto, homocigoto dominante, raza pura, ¿no? Se cruza con una planta de tallo enano de raza pura, enano. Siempre es la letra A, nada más que en minúscula. Y como es raza pura también, es homocigota también. Dos alelos igualitos. Entonces los padres son de raza pura. Eso quiere decir que son homocigotos ambos, uno dominante y otro recesivo. Cuando se dé el cruce de estos dos, los primeros hijos, la F1, quiere decir filial 1, van a contener nada más una copia, los
cigotos de la F1 van a poseer nada más una copia de cada par de sus padres. Como este padre que está acá solo tiene un tipo de alelo, que es el alelo dominante A mayúscula, solo puede donar o heredar el tipo A mayúscula, que está aquí escrito. Y como este otro padre solo tiene un tipo de alelo, que es el recesivo, pues solo puede heredar un alelo recesivo. Entonces, cuando se combina este alelo de un padre con este alelo del otro padre, la F1 sale así. Entonces, la F1 ya no salió homocigota, sino que ahora salió heterocigota, porque recuerde que heterocigoto quiere decir que ese individuo tiene dos alelos diferentes para esa característica, para una misma característica. Ahí está la F1. Ahora, si yo cruzara dos de la F1, o sea, para obtener una F2, una filial 2, una generación F2, si yo cruzara dos de estos, pues tendría que ser A mayúscula, A minúscula, así como está aquí, con otro igualito, A mayúscula, A minúscula. Y utilizo lo que se llama un cuadrado de Punnett. Este cuadradito que está acá para obtener los cruces. Así se llama, cuadrado de Punnett. Se escribe con doble N. Punnett. Por aquí aparece, vamos a ver. Aquí está, ¿ve? Miren cómo se escribe. Se escribe Punnett, doble N y doble T. Cuadrado o cuadro de Punnett. Ese es en honor a la persona que creó este método de cruce. Era apellido Punnett. Bien, entonces, para obtener una F2 yo tengo que cruzar dos heterocigotos. Y lo hago así, pongo en una fila A mayúscula, minúscula, como tengo acá, y pongo en una columna A minúscula, A mayúscula, minúscula. O sea que este es un individuo y este es otro. Nada más que tienen la misma combinación de alelos o tienen el mismo genotipo. Cuando hago el cruce, lo que ocurre es lo siguiente. Yo voy a cruzar esta A con esta A. Entonces, A por A mayúscula son dos A mayúsculas, es lo que tenemos aquí. La combinación de esta por esta. Es estas dos. Ahora, la combinación de esta por esta resulta A mayúscula, A minúscula. Estamos llenando el cuadro, ¿verdad? Ahora, ahora vamos con la fila de abajo. Si yo cruzo este con este, también obtengo A mayúscula, A minúscula. Alguien podría decir, pero debería ir la A minúscula primero y la A mayúscula después. Sí, pero en realidad se hace así para que usted no se confunda al momento de hacer el desarrollo del ejercicio. No importa, de todos modos, en la realidad, siempre el gen dominante se expresa antes. Por eso se pone siempre el dominante antes. Entonces aquí tenemos A minúscula, mayúscula, tenemos esta combinación. Y ahora tenemos esta combinación A minúscula con A minúscula. Y tenemos esta combinación acá. Entonces ya realizamos el cruce para obtener los resultados de cómo serían fenotípicamente y genotípicamente los individuos de una F2. Ahora vamos a ver las proporciones fenotípicas y genotípicas. Cuando hablamos de proporciones, es simplemente que hagamos conteos de cuántos de cada tipo hay en relación con el total. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Recuerde que fenotipo es la expresión visible, lo que se puede ver. Entonces, ¿cuántos de estos 4 de la F2 tienen un tallo alto? Es lo que tiene que preguntarse primero, porque estamos hablando de lo visible. Entonces, ¿cuántos tienen un tallo alto? Recuerden que decíamos que se expresa primero y siempre, antes que el recesivo, el dominante. Entonces, solo se necesita un dominante para que la característica dominante se exprese. Entonces, vea, en este de aquí, como los dos son dominantes, pues obviamente este es un hijo de la F2, tallo alto. Aquí tenemos uno de tallo alto. Ahora veamos este de aquí. Este de aquí tiene un alelo dominante y un recesivo. Este es un heterocigoto, ¿verdad? Pero como tiene un dominante siempre, entonces este es de tallo alto también. Tallo alto, se expresa la característica dominante.
sobre la recesiva. En este otro de aquí abajo, también tenemos un dominante sobre un recesivo. Entonces, este también es de tallo alto. Y este último, como los dos alelos son recesivos, este no es tallo alto, este es tallo enano. Tallo enano. Entonces, las proporciones fenotípicas nos dicen o nos piden que cuántos son de tallo alto en relación con el total. Entonces, ¿cuántos hay de tallo alto? 1, 2, 3 en relación a 1, ¿eh? Que es de otro tallo. Entonces, 3 de 4, esto se podría expresar así. Y en realidad es la forma como casi siempre se les pide expresarlo en un examen. 3 de 4, o sea, 3 del total, son de tallo alto. Lo que pasa es que la expresión fenotípica casi siempre se tiende a escribir de esta forma. 3 de tallo alto y 1 que no lo es, aunque este no se define. 3 de 4 está claro que son de tallo alto. Pero de esos 3 son tallo alto y 1 no lo es. Y por otro lado, 1 únicamente de 4, como dice acá, es de tallo enano. Entonces usted pudo darse cuenta que el fenotipo lo único que está pidiendo, o la proporción fenotípica, lo único que está pidiendo es que diga cuántos tienen del total esa característica. ¿Cuántos? Solamente le piden que cuente. Y luego, las proporciones genotípicas, el genotipo es la combinación de los alelos, pues si se fijan, solo hay uno que sea homocigoto dominante, que es este, 1. Por eso se escribe 1 aquí. Pero si se fijan, seguido del 1, ponemos 2 puntos, casi siempre es así como se escribe. 1, 2 puntos. 2, si se fija, son heterocigotos. O son así. Y resta 1, 2 puntos 1, es homocigoto, pero recesivo. Así. Entonces vea que aquí lo que estamos poniendo en estas proporciones genotípicas es la combinación de los alelos. 2A mayúscula, 1 mayúscula, 1 minúscula. ¿Y cuántos tienen 2A minúscula? Proporciones, ¿cuántos de todos? 1 es así, 1 tiene esta combinación, 2 tienen esta combinación y 1 tiene esta combinación. Entonces la proporción genotípica es esta, 1, 2, 1, de este cruce. Y ahí está. Entonces, esto es lo mismo que antes estaba diciendo. Vean, 2A son 2 alelos iguales. Esta condición entonces es una condición homocigota porque los 2 alelos son iguales y por lo tanto este individuo es homocigoto dominante porque los alelos son dominantes. Homocigoto dominante. Cuando se cruza con un homocigoto recesivo, porque ambos alelos son recesivos, y es homocigoto porque son iguales los dos alelos. Cuando un homocigoto dominante se cruza con un homocigoto recesivo, se obtiene siempre un heterocigoto. ¿Por qué? Porque según la ley de Mendel, de la segregación independiente, cuando estos alelos se separan, solo se hereda uno del par. Y como estos tienen el mismo tipo, son del mismo tipo, solo puede heredar una mayúscula. En este caso, cuando estos dos se separan y se hereda un alelo, como solo tienen un tipo de alelo, solo se puede heredar el alelo A minúscula o recesivo. Entonces, A mayúscula más A minúscula sale esto, un heterocigoto. Condición heterocigota que es cuando los dos alelos son diferentes. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a ver hoy de monohibridismo. Claro, ahí está en el libro explicado muy bien. Es necesario que uno conozca los antecedentes y lo lea un poquito de cómo es que Mendel llegó a eso y algo de las leyes de Mendel. En teoría, aquí lo estábamos viendo ya en la práctica. Y ese es un ejercicio nada más. Tenemos que hacer más, ¿verdad? Por supuesto. Terminamos ahí hoy, seguimos mañana porque ya son las 12. Gracias. Cheque, José Manuel. Que tengan buen provecho.
Dale, que te lo bendiga. Dele igual.